Era un día como cualquier otro cuando Marta Rodríguez puso su mano sobre los viejos ladrillos de la chimenea. Un simple gesto, una presión casual, y el mundo tal como lo conocía cambió para siempre. El ladrillo cedió bajo sus dedos callosos, revelando una oscuridad que parecía respirar desde las entrañas de la tierra. Marta no lo sabía entonces, pero acababa de descubrir un túnel secreto que llevaba siglos escondido dentro de las paredes de aquella vieja cabaña en las afueras de Willow Creek, Arizona. Lo que encontraría al final de ese pasadizo subterráneo desafiaría todo lo que creía saber sobre la historia de su nuevo hogar y sobre lo que podía o no podía existir en este mundo. Si estás viendo este video desde la comodidad de tu hogar, quizá desde un pequeño pueblo como el de Marta o desde una gran ciudad como Chicago, te invito a que te quedes hasta el final de esta increíble historia y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Suscríbete a nuestro canal para más relatos extraordinarios como este. Historias que parecen sacadas de la ficción, pero que están documentadas en los archivos históricos de nuestro país. Marta Rodríguez había conocido tiempos mejores. A sus 34 años, la vida ya le había mostrado su rostro más cruel. Apenas 6 meses atrás, su esposo Miguel había fallecido tras contraer fiebre tifoidea, dejándola sola con sus 2 pequeños hijos, Elena de 8 años y Lucas de 6. Miguel había sido capataz en un rancho cercano, y aunque no ganaban mucho, tenían lo suficiente para vivir con dignidad. Con su muerte, Marta no solo perdió al amor de su vida, sino también el techo bajo el que vivían, ya que la casa pertenecía al dueño del rancho. Era el verano de 1852, cuando Marta, con apenas $60 a su nombre, toda una fortuna para ella en ese momento, escuchó hablar de una subasta de propiedades abandonadas en el condado. Una pequeña cabaña, ubicada a las afueras de Willow Creek, había estado vacía durante casi una década. Los rumores sobre el lugar corrían como el viento entre los pinares. Había sido el hogar de un viejo minero español que desapareció misteriosamente una noche, dejando todas sus pertenencias. Algunos decían que había huido con un tesoro robado, otros que había sido víctima de los apaches, pero la mayoría simplemente susurraba que la cabaña estaba maldita. «Nadie se queda mucho tiempo en ese lugar», comentó el anciano del almacén general cuando Marta preguntó por la propiedad. 3 familias han intentado establecerse allí desde que el viejo Sebastián desapareció. Ninguna aguantó más de 2 inviernos. Dicen que por las noches se escuchan ruidos que vienen de las paredes, como si algo se moviera dentro de ellas. La cabaña, construida en la ladera de una colina rocosa, constaba de una sola habitación principal con una gran chimenea de piedra, un pequeño cobertizo adyacente que servía como cocina, y un desván bajo el tejado donde apenas cabía un catre. El terreno incluía un pequeño huerto abandonado y un pozo que sorprendentemente aún contenía agua clara y fresca. La subasta se celebró en la oficina del sheriff y Marta fue la única en ofrecer una cantidad por la propiedad: $25. El sheriff Daniels, un hombre de rostro curtido por el sol y con espesos bigotes canosos, la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Señora Rodríguez, ¿está segura de que quiere ese lugar? Hay otras propiedades, quizá no tan baratas, pero sí menos problemáticas. Sheriff, tengo 2 hijos que alimentar y apenas $35 después de pagar por esta cabaña. No puedo permitirme ser supersticiosa», respondió Marta con determinación. Así, con un documento de propiedad firmado por el sheriff y registrado en la oficina del condado el 18 de julio de 1852, Marta Rodríguez se convirtió en la dueña de la que los locales llamaban la cabaña maldita del Español. La primera noche en su nueva casa, Marta acostó a sus hijos en el pequeño desván.
Había limpiado lo mejor posible el espacio, barriendo años de polvo y telarañas, reparando una ventana rota con un trozo de tela encerada, y encendiendo un pequeño fuego en la chimenea para espantar el frío que, incluso en verano, se colaba entre las grietas de la madera envejecida. Sentada frente al fuego, repasaba mentalmente su situación. Tenía un techo, agua del pozo, y aún le quedaban unos $, para comprar semillas y quizás algunas gallinas. Podría cultivar verduras en el huerto y vender los excedentes en el pueblo. No sería fácil, pero sobrevivirían. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un suave rasguño, como de uñas arañando madera, que parecía venir de dentro de la pared junto a la chimenea. Marta se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido cesó, solo para regresar momentos después, esta vez acompañado de un débil gemido, casi como un susurro. Con el corazón latiendo aceleradamente, se acercó a la pared y apoyó su oído contra la fría superficie. Silencio. Quizás solo era una rama rozando el exterior de la cabaña, o tal vez un animal pequeño atrapado entre los muros. Exhausta por el largo día de mudanza, decidió que investigaría por la mañana. Los días se convirtieron en semanas, y Marta se adaptó a su nueva vida. Plantó un pequeño huerto con semillas que le regaló la esposa del herrero, a cambio de que Marta le cosiera un vestido nuevo. Consiguió 3 gallinas de un granjero local, a cambio de limpiar su granero durante un mes. Elena y Lucas, inicialmente temerosos del lugar, pronto encontraron diversión explorando los alrededores, aunque Marta les prohibió acercarse demasiado a los acantilados rocosos que se alzaban detrás de la propiedad. Los ruidos en las paredes continuaban, principalmente por la noche, y siempre cerca de la chimenea. Marta había inspeccionado minuciosamente el exterior de la cabaña, buscando madrigueras o nidos, pero no encontró nada inusual. La chimenea misma era una construcción sólida, hecha de piedras locales y ladrillos de arcilla, con un hogar amplio donde Marta cocinaba en los días lluviosos. Una noche de finales de septiembre, mientras los niños dormían, Marta decidió examinar más de cerca la chimenea. Encendió una vela y comenzó a inspeccionar cada piedra y ladrillo, buscando grietas o huecos por donde pudieran entrar animales. Fue entonces cuando sucedió. Al presionar un ladrillo particularmente desgastado a la derecha del hogar, Marta sintió que cedía ligeramente. Intrigada, aplicó más presión y el ladrillo se hundió unos centímetros con un chasquido seco. Un momento después, un segmento entero de la pared contigua a la chimenea se deslizó hacia un lado, revelando una oscuridad que olía a tierra húmeda y piedra antigua. Marta ahogó un grito, dando un paso atrás mientras sostenía en alto su vela. La luz temblorosa iluminó los primeros metros de lo que claramente era un túnel excavado en la roca viva, que se adentraba bajo la colina. El pasadizo era lo suficientemente alto como para que una persona caminara ligeramente encorvada. Las paredes estaban reforzadas en algunos puntos con maderos, y el suelo mostraba signos de haber sido aplanado intencionalmente. No era obra de animales ni producto del azar. Alguien había construido deliberadamente ese túnel. Marta permaneció en la entrada, debatiéndose entre el miedo y la curiosidad. El túnel explicaba los ruidos que había estado escuchando. Probablemente era el viento que soplaba a través del pasadizo subterráneo, o tal vez pequeños animales que habían encontrado refugio allí. Pero, ¿por qué existía este túnel? ¿A dónde conducía? ¿Y por qué había sido ocultado detrás de un mecanismo secreto en la chimenea? Con el pulso acelerado pero decidida a resolver el misterio, Marta tomó una decisión. Cerró nuevamente el pasadizo, asegurándose de que sus hijos no pudieran descubrirlo accidentalmente, y planeó regresar al día siguiente, mejor preparada para explorar lo que se ocultaba bajo su casa. A la mañana siguiente, Marta dejó a Elena y Lucas al cuidado de la señora Foster, la esposa del herrero,
con la excusa de tener que ir a recolectar hierbas medicinales a las colinas. En realidad, regresó a la cabaña con una lámpara de aceite que había pedido prestada, una cantimplora con agua y un cuchillo que había pertenecido a Miguel. También llevaba una pequeña libreta y un lápiz, decidida a documentar lo que encontrara. Con los niños lejos y la luz del mediodía filtrándose por las ventanas, Marta activó el mecanismo oculto en la chimenea. La sección de pared se deslizó nuevamente y el túnel quedó expuesto ante ella. Encendió la lámpara, respiró hondo para darse valor y dio el primer paso hacia la oscuridad. El aire dentro del túnel era sorprendentemente fresco, aunque cargado con el olor a humedad y a algo más que Marta no podía identificar, algo antiguo y vagamente metálico. Las paredes del pasadizo estaban marcadas con lo que parecían ser símbolos o letras talladas en la piedra a intervalos regulares. Algunos parecían números, otros recordaban a las marcas que había visto en los documentos antiguos, escritos en español, que ocasionalmente pasaban por las manos de Miguel cuando ayudaba con el papeleo del rancho. Marta avanzó lentamente, manteniendo siempre una mano en la pared para orientarse. El túnel descendía gradualmente, adentrándose bajo la colina. Después de unos 20 metros, llegó a una bifurcación. El pasaje se dividía en dos caminos. Uno continuaba recto, mientras que el otro giraba bruscamente a la derecha. Marta dudó, pero finalmente optó por el camino recto, razonando que sería más fácil recordar el camino de vuelta. Unos metros más adelante, el túnel se ensanchaba formando una pequeña cámara. Marta alzó su lámpara y ahogó un grito de asombro. Las paredes de la cámara estaban cubiertas con estanterías toscas talladas en la roca misma. Sobre estas repisas naturales descansaban docenas de libros y documentos, muchos de ellos consumidos por la humedad y el tiempo, pero otros sorprendentemente bien conservados. En el centro de la cámara había una mesa baja de madera y un taburete, como si alguien hubiera creado un estudio subterráneo. Con manos temblorosas, Marta examinó uno de los libros mejor conservados. Estaba escrito en español, con una caligrafía elegante, pero difícil de descifrar para ella. Su español hablado era fluido, herencia de sus padres mexicanos, pero su capacidad para leer el idioma era limitada. Aún así, pudo reconocer algunas palabras. Mina, plata, mapa y peligro aparecían repetidamente. Junto a los libros había lo que parecían ser mapas dibujados a mano, algunos de ellos con marcas que indicaban la ubicación de la cabaña y los terrenos circundantes. Uno particularmente detallado mostraba una serie de túneles que se extendían bajo la colina, formando un complejo laberinto. Con asombro, Marta comprendió que estaba mirando un mapa del lugar donde se encontraba y que el túnel que había descubierto era solo una pequeña parte de una red mucho más extensa. También había documentos oficiales, algunos con sellos que Marta reconoció como propios del gobierno mexicano, fechados a principios de la década de 1820, antes de que Arizona pasara a manos estadounidenses. Uno de ellos parecía ser una concesión minera a nombre de Sebastián Mendoza, presumiblemente el mismo viejo español del que le habían hablado en el pueblo. Marta anotó cuidadosamente sus descubrimientos en su libreta. Era evidente que Sebastián había estado involucrado en algún tipo de operación minera, posiblemente extrayendo plata de la colina donde estaba construida la cabaña. Pero, ¿por qué el secretismo? ¿Por qué esconder la entrada al túnel detrás de un mecanismo oculto en la chimenea? Y lo más intrigante, ¿por qué había desaparecido dejando todas sus pertenencias atrás? Decidida a encontrar más respuestas, Marta dejó la cámara de los libros y continuó por el túnel principal. El pasadizo seguía descendiendo, ahora más pronunciadamente.
El aire se volvía cada vez más fresco y Martha podía oír un sonido distante, como agua corriente. Después de unos 100 metros de camino, el túnel desembocaba en otra cámara, esta mucho más grande que la primera. Lo que Martha vio allí la dejó sin aliento. La cámara era una caverna natural, ampliada y modificada por manos humanas. En el centro había un pequeño estanque de agua cristalina, alimentado por una corriente que surgía de la pared rocosa. La luz de su lámpara se reflejaba en las paredes de la caverna, revelando vetas metálicas que brillaban con tonalidades plateadas y doradas. Era una mina, pero no una mina ordinaria. Esparcidas por la caverna había herramientas de minería, picos, palas, cinceles y lo que parecían ser primitivos equipos de fundición. En un rincón, Martha descubrió varios lingotes de metal cuidadosamente apilados y cubiertos con una lona enmohecida. Levantó uno, sorprendida por su peso. Parecía plata, pero tenía un brillo inusual, casi iridiscente bajo la luz de su lámpara. Pero lo más impactante no eran los signos de la operación minera, sino lo que ocupaba la pared del fondo de la caverna. Allí, en nichos tallados en la roca, descansaban 6 figuras inmóviles que a primera vista Martha confundió con estatuas o ídolos. Al acercarse más, sin embargo, comprendió con horror y fascinación que lo que estaba viendo no eran objetos inanimados. Eran cuerpos, 6 cuerpos perfectamente preservados que parecían estar simplemente dormidos. Pero no eran humanos, al menos no completamente. Tenían forma humanoide, pero su piel tenía un tono plateado, casi metálico, y sus rasgos faciales eran extrañamente angulares, con ojos grandes y almendrados ahora cerrados en un sueño eterno. Sus manos tenían 6 dedos largos y delgados, y sus cuerpos, cubiertos con lo que parecían ser túnicas elaboradas con un material desconocido, emanaban un débil resplandor en la oscuridad. Martha retrocedió, casi dejando caer su lámpara. ¿Qué eran estas criaturas? ¿Eran reales o algún tipo de elaborado engaño? ¿Tenían relación con la desaparición de Sebastián? Su mente luchaba por procesar lo que sus ojos estaban viendo. Recuperando parcialmente la compostura, Martha se obligó a examinar más de cerca a las criaturas. No mostraban signos de descomposición a pesar de llevar allí quién sabe cuánto tiempo. Su piel, aunque parecía metálica, tenía una textura similar a la cera. Junto a cada una de las figuras había pequeños objetos, instrumentos desconocidos, cristales de diversos colores y lo que parecían ser tablillas con inscripciones en un lenguaje que Martha jamás había visto. Abrumada por su descubrimiento y consciente de que llevaba horas en el túnel, Martha decidió regresar a la superficie. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había encontrado. Además, pronto tendría que recoger a sus hijos de casa de la señora Foster. Con un último vistazo a las extrañas criaturas plateadas, emprendió el camino de regreso, su mente bullendo con preguntas sin respuesta. Al día siguiente, Martha se dirigió a la oficina del sheriff. Necesitaba saber más sobre el anterior propietario de la cabaña, y el sheriff Daniels, con sus más de 20 años en el cargo, parecía la persona más indicada para proporcionarle información. ¿Sebastián Mendoza? El sheriff frunció el ceño, acariciándose los bigotes. Sí, lo recuerdo. Un tipo extraño, pero no causaba problemas. Llegó a la zona alrededor de 1825, cuando esto aún era territorio mexicano. Decía ser un geólogo, estudiaba las formaciones rocosas de la región. Compró ese terreno en la colina y construyó la cabaña con sus propias manos. ¿Sabe algo sobre su desaparición?, preguntó Martha, tratando de no revelar demasiado sobre su descubrimiento. El sheriff se reclinó en su silla. Fue en el invierno de 1843. Un vecino que le llevaba suministros lo encontró todo abandonado. La chimenea estaba fría. Había comida a medio comer en la mesa,
pero ni rastro de Sebastián. Organizamos una búsqueda, pero nunca encontramos nada. Ni un cuerpo, ni señales de lucha, nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y no dejó ningún papel, ningún diario que pudiera explicar qué estaba haciendo allí realmente, insistió Marta. Bueno, la oficina del condado guardó sus documentos personales después de declararlo oficialmente desaparecido. Deberían estar en el archivo. Si tanto le interesa, podría hablar con el señor Peterson, el secretario del condado. Aunque dudo que encuentre algo útil. Ya revisamos todo exhaustivamente en su momento. Marta agradeció la información y se dirigió a la oficina del condado. El señor Peterson, un hombre delgado con gafas de montura metálica, la recibió con amabilidad cuando le explicó que era la nueva propietaria de la cabaña de Sebastián Mendoza y que estaba interesada en conocer la historia del lugar. Tenemos un procedimiento estándar para archivar las pertenencias documentales de las personas desaparecidas, explicó Peterson mientras la guiaba a través de estanterías llenas de cajas polvorientas. Ah, aquí está. Mendoza, Sebastián. Desaparecido en 1843. La caja contenía varios cuadernos de notas, correspondencia personal y documentos oficiales. Peterson le permitió revisar el contenido en una mesa de la oficina, pero le advirtió que no podía sacar nada del edificio. Marta pasó horas examinando los documentos. La mayoría de las notas de Sebastián estaban en español, lo que facilitaba su comprensión. Los cuadernos más antiguos parecían ser genuinos registros geológicos, anotaciones sobre tipos de rocas, formaciones y posibles yacimientos minerales. Pero a medida que avanzaban los años, los escritos se volvían más crípticos, con referencias a los visitantes, el metal vivo y los guardianes del conocimiento. En uno de los cuadernos fechado en 1838, Sebastián escribía: «He establecido contacto. No son de este mundo, como sospeché desde el principio. Dicen venir de las estrellas, buscando refugio. Su nave se estrelló en estas montañas hace miles de años, mucho antes de que los primeros humanos llegaran a estas tierras. Han estado durmiendo, esperando que su gente venga a rescatarlos. El metal que extraen de la montaña no es para riqueza, sino para reparar su tecnología de comunicación. Me han mostrado cosas que ningún ser humano ha visto jamás». Las entradas posteriores describían cómo Sebastián había ayudado a estas criaturas, a las que llamaba los plateados, a establecer un laboratorio en las cavernas bajo su cabaña. A cambio, ellos le enseñaban conocimientos sobre medicina, astronomía y metalurgia muy avanzados para la época. Sebastián mencionaba que había curado varias enfermedades en el pueblo aplicando estos conocimientos, lo que explicaba por qué, a pesar de considerarlo extraño, los habitantes locales lo respetaban. La última entrada en sus diarios databa del 5 de diciembre de 1842, apenas unas semanas antes de su desaparición. «El dispositivo está casi completo. Dicen que pronto podrán enviar la señal. Temo lo que pueda suceder cuando su gente llegue. ¿Vendrán en paz, como aseguran? ¿O mi mundo cambiará para siempre? He escondido copias de todo mi conocimiento en la biblioteca subterránea. Si algo me sucede, espero que alguien lo encuentre algún día y comprenda». Marta estaba atónita. Si debía creer lo que estaba leyendo, Sebastián Mendoza había estado en contacto con seres de otro mundo, los mismos seres cuyos cuerpos ella había encontrado en la caverna. Pero, ¿habían muerto? ¿O estaban en algún tipo de animación suspendida, como sugería Sebastián en sus notas? ¿Y qué había pasado con él? ¿Se había marchado voluntariamente con estas criaturas o había sido víctima de algún tipo de traición? Entre los documentos oficiales, Marta encontró algo más. Un informe médico de 1841, firmado por el Dr. William Hayes, médico del condado. En él, el doctor expresaba su asombro por la recuperación milagrosa de 3 niños del pueblo que habían contraído difteria.
una enfermedad generalmente mortal en aquella época. El doctor atribuía la curación a un elixir plateado proporcionado por Sebastián Mendoza y mencionaba que había intentado analizar la sustancia sin éxito, ya que parecía cambiar sus propiedades cuando se intentaba estudiarla. Había también una carta del propio Sebastián dirigida a un colega en España, fechada en julio de 1842, donde mencionaba haber descubierto un metal desconocido con propiedades curativas extraordinarias en las colinas cercanas a su cabaña. Describía cómo había utilizado este metal para crear medicinas que habían salvado varias vidas en el pueblo. La carta nunca fue enviada, se encontraba aún sellada entre sus pertenencias. Marta copió la información más relevante en su libreta y regresó a la cabaña con la mente llena de preguntas. Esa noche, después de acostar a sus hijos, se sentó frente a la chimenea tratando de ordenar sus pensamientos. Lo que había descubierto desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo, pero al mismo tiempo las pruebas eran difíciles de ignorar. Los cuerpos en la caverna, los escritos de Sebastián, los informes médicos sobre curaciones milagrosas. Todo apuntaba a que algo extraordinario había ocurrido en esa colina. Al día siguiente, mientras los niños jugaban en el huerto, Marta regresó al túnel. Esta vez se dirigió directamente a la caverna de los seres plateados, determinada a examinar más de cerca los objetos que había junto a ellos. Uno en particular llamó su atención. Un pequeño dispositivo cilíndrico con símbolos grabados que parecían brillar con luz propia. Al tomarlo en sus manos, el objeto emitió un suave zumbido y comenzó a calentarse. Asustada pero intrigada, Marta mantuvo el cilindro mientras observaba cómo los símbolos cambiaban, reorganizándose hasta formar patrones que, sorprendentemente, comenzaban a parecerse a letras latinas. Era como si el dispositivo estuviera adaptándose a ella, intentando comunicarse en un lenguaje que pudiera entender. Lentamente, palabras en un español arcaico aparecieron en la superficie del cilindro. Guardián, si lees esto, el tiempo se acaba. La señal debe ser enviada. Los durmientes deben despertar. El conocimiento debe ser preservado. Un ruido repentino hizo que Marta se sobresaltara. Venía del fondo de la caverna, más allá de los nichos donde descansaban los seres plateados. Dejando el cilindro, Marta avanzó cautelosamente con su lámpara en alto. Detrás de una formación rocosa descubrió otra abertura, un pasadizo más estrecho que descendía aún más profundamente. Dudó por un momento, pero su curiosidad pudo más. El nuevo túnel era diferente a los anteriores. Las paredes no estaban talladas por herramientas humanas, sino que parecían haber sido derretidas, creando superficies lisas que brillaban tenuemente con un resplandor azulado. El aire se volvía cada vez más frío a medida que descendía, y un zumbido constante reverberaba a través de la roca. Después de unos 20 metros de descenso, el túnel se abría a una cámara que dejó a Marta sin palabras. Era una sala perfectamente circular, con el techo tan alto que la luz de su lámpara no alcanzaba a iluminarlo por completo. En el centro había una estructura que solo podía describir como una máquina, aunque no se parecía a ninguna máquina que hubiera visto jamás. La estructura tenía aproximadamente el tamaño de un carruaje, con una base circular de la que emergían pilares metálicos que convergían en un punto elevado. Entre los pilares, esferas de diferentes tamaños orbitaban lentamente, emitiendo pulsos de luz que variaban desde el azul profundo hasta el violeta intenso. Todo el conjunto estaba rodeado por lo que parecía ser un campo de energía translúcido, como agua que fluyera verticalmente en todas direcciones.
Junto a esta extraña máquina había una plataforma elevada con lo que parecían ser controles, paneles con símbolos similares a los del cilindro, superficies que emitían luz propia y cristales de diversos colores dispuestos en patrones geométricos precisos. Y allí, sentado ante los controles como si solo estuviera descansando, estaba el cuerpo perfectamente preservado de un hombre. Marta se acercó, su corazón latiendo con fuerza. El hombre vestía ropa del siglo pasado, ya descolorida y desgastada, pero su cuerpo no mostraba signos de descomposición. Su piel tenía un ligero tinte plateado, no tan pronunciado como el de las criaturas en la cámara superior, pero definitivamente no natural. Sus manos descansaban sobre uno de los paneles luminosos y en su regazo había un cuaderno abierto, con la última entrada escrita con una caligrafía que Marta reconoció de los documentos que había examinado en la oficina del condado. Era Sebastián Mendoza, y según la fecha en su cuaderno, había estado allí, en esa posición, durante casi 9 años. Marta leyó la última entrada, escrita en un español apresurado pero legible. 17 de diciembre, 1843. La transformación está casi completa. El metal vivo se ha integrado con mi cuerpo tal como lo hizo con ellos. Pronto podré unirme a los guardianes en su sueño, esperando el momento del despertar. He asegurado la entrada a los túneles. Solo alguien con verdadera necesidad podrá encontrarla. A quien lea esto, no temas. Lo que descubrirás aquí puede salvar a muchos. Úsalo sabiamente. El metal vivo cura, fortalece, transforma. Con él he salvado vidas en el pueblo, pero también permite la comunicación con las estrellas, y eso atrae tanto a amigos como a enemigos. Los guardianes duermen porque su energía se agota, y yo he decidido dormir con ellos. Cuando la señal sea recibida, despertaremos. Si encuentras este lugar, debes decidir, activar la baliza o mantener el secreto. El conocimiento es tuyo ahora. Marta dejó caer el cuaderno, abrumada por lo que acababa de leer. Sebastián no había desaparecido. Había elegido transformarse, convertirse en algo más que humano y entrar en un estado de suspensión junto con las criaturas que llamaba los guardianes. Y ahora ella tenía que tomar una decisión. Durante las semanas siguientes, Marta regresó repetidamente a los túneles, estudiando los libros en la biblioteca subterránea y los objetos en la caverna de los guardianes. Aprendió que el metal vivo al que se refería Sebastián era un elemento desconocido en la Tierra, parte de la nave estrellada de los visitantes. Tenía propiedades extraordinarias, podía curar enfermedades, fortalecer estructuras e incluso transformar la materia viva integrándose con ella. Con extrema cautela, Marta comenzó a experimentar. Usando las notas de Sebastián como guía, aprendió a procesar pequeñas cantidades del metal vivo para crear el mismo elixir plateado que había salvado vidas años atrás. Cuando Lucas desarrolló una fiebre que no cedía con los remedios tradicionales, Marta, desesperada, le administró una gota del elixir diluida en agua. La fiebre desapareció en horas y el niño se recuperó completamente, más fuerte y saludable que nunca. La noticia de la medicina milagrosa de Marta no tardó en extenderse por Willow Creek. La gente comenzó a acudir a su cabaña buscando ayuda para enfermedades que los médicos no podían tratar. Marta ayudaba a quienes podía, siempre con discreción y sin revelar la verdadera fuente de sus remedios. Hablaba de hierbas medicinales y recetas familiares, desviando la atención de la verdad que se ocultaba bajo su hogar. Su reputación creció, y con ella, su prosperidad. Ya no era la viuda empobrecida que había llegado al pueblo meses atrás. Ahora era respetada, incluso consultada por el Dr. Hayes, el mismo que había documentado los milagros de Sebastián años antes.
Pero con el reconocimiento llegó también la atención indeseada. Un día de primavera de 1853, un hombre llamado James Sullivan, que decía ser un representante de una compañía minera de Boston, se presentó en su cabaña. Estaba interesado, dijo, en examinar las colinas circundantes en busca de yacimientos minerales. Ofreció comprar la propiedad de Marta por una suma considerable, pero ella rechazó la oferta. Sullivan no se dio por vencido. Comenzó a hacer preguntas en el pueblo sobre los antiguos propietarios de la cabaña, especialmente sobre Sebastián Mendoza. Visitó la oficina del condado y examinó los mismos documentos que Marta había estudiado meses atrás. Una tarde, Marta lo sorprendió rondando su propiedad mientras ella regresaba de recolectar hierbas. Su instinto le decía que Sullivan no era lo que aparentaba. Sus sospechas se confirmaron cuando, husmeando en el almacén general, escuchó al dependiente comentar que Sullivan había estado haciendo preguntas muy específicas sobre luces extrañas que algunos habitantes habían reportado ver en las colinas cerca de la cabaña de Mendoza años atrás, antes de su desaparición. Marta supo entonces que tenía que actuar rápidamente. Si Sullivan descubría el túnel y lo que contenía, las consecuencias podrían ser desastrosas. Esa noche, después de asegurarse de que sus hijos dormían profundamente, descendió una vez más a la cámara de la máquina donde Sebastián permanecía en su sueño eterno. Durante sus exploraciones previas, Marta había descubierto que la máquina era lo que Sebastián llamaba la baliza, un dispositivo diseñado para enviar una señal a las estrellas, para contactar con el pueblo de los guardianes. Sebastián había completado su construcción, pero nunca la había activado, quizás temiendo las consecuencias. Marta examinó los controles, tratando de comprender su funcionamiento a través de las notas de Sebastián. Los símbolos alienígenas seguían siendo en gran parte incomprensibles para ella, pero había aprendido a reconocer algunos patrones básicos. Según el cuaderno de Sebastián, activar la baliza requería una secuencia específica de comandos, seguida por la presencia de una muestra del metal vivo para proporcionar la energía necesaria. Con manos temblorosas, Marta colocó uno de los pequeños lingotes de metal vivo que había encontrado en la caverna superior sobre una depresión circular en el panel de control. El metal comenzó a brillar intensamente, derritiéndose y fluyendo como mercurio por canales invisibles dentro de la máquina. Las esferas orbitantes aceleraron su movimiento, y el zumbido que siempre había estado presente en la cámara aumentó de intensidad hasta convertirse en un tono musical que reverberaba a través de la roca. Marta retrocedió, observando con asombro y temor cómo la máquina cobraba vida. El campo de energía que rodeaba la estructura se expandió, envolviendo ahora toda la cámara, incluida ella misma. Sintió un hormigueo en su piel, como si diminutas corrientes eléctricas recorrieran su cuerpo. La luz aumentó hasta volverse casi cegadora, obligándola a cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, no estaba sola. Los 6 guardianes que había visto en estado de animación suspendida ahora estaban de pie ante ella, sus cuerpos emanando un suave resplandor plateado. Junto a ellos estaba Sebastián Mendoza, su apariencia ahora mucho más similar a la de los visitantes. Su piel completamente plateada, sus ojos más grandes y almendrados, sus dedos alargados hasta tener 6 en cada mano. «Has tomado la decisión correcta», dijo Sebastián en español, su voz resonando de manera extraña, como si hablaran varias personas a la vez. «La baliza ha sido activada. Nuestro pueblo sabrá dónde encontrarnos». «¿Quiénes sois realmente?», preguntó Marta, sorprendida por su propia calma ante lo extraordinario de la situación. Uno de los guardianes dio un paso adelante,
Aunque su boca no se movía, Marta podía escuchar sus palabras en su mente, traducidas a un español perfecto. Somos exploradores, estudiosos. Nuestra nave se dañó y nos vimos obligados a aterrizar en tu mundo hace más tiempo del que puedes imaginar. Entramos en estasis para sobrevivir, esperando ser rescatados. Cuando Sebastián nos encontró, nos ayudó a construir la baliza. A cambio, compartimos nuestro conocimiento. El metal vivo, continuó otro de los guardianes, es parte de nuestra tecnología, pero también parte de nosotros. Puede curar, transformar, mejorar. Lo que has estado haciendo con él, ayudando a los enfermos, es solo el comienzo de lo que es posible. Pero hay otros que buscan el metal por razones menos nobles, intervino Sebastián. El hombre que ha estado rondando tu propiedad trabaja para un grupo que ha estado tras nuestro rastro durante décadas. No buscan conocimiento o curación, sino poder y dominación. Si descubren este lugar, usarán nuestra tecnología para causar sufrimiento. Marta pensó en Sullivan, en sus preguntas insistentes y su oferta de compra demasiado generosa. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Ya has hecho lo más importante, respondió Sebastián. Has activado la baliza. Nuestro pueblo vendrá, pero llevará tiempo. Mientras tanto, debemos proteger este lugar y el conocimiento que contiene. Esa noche, Marta aprendió más sobre los guardianes y su tecnología de lo que había descubierto en meses de exploración. Le explicaron cómo el metal vivo podía ser programado para diferentes propósitos: curación, construcción, comunicación e incluso defensa. Le enseñaron a crear sellos especiales utilizando pequeñas cantidades del metal, que podían ocultar la entrada al túnel de cualquiera con intenciones hostiles. Al amanecer, Marta regresó a la superficie con un plan. Durante los días siguientes, implementó las medidas de protección que los guardianes le habían enseñado. Colocó sellos de metal vivo en puntos estratégicos alrededor de la propiedad, ocultándolos bajo piedras o enterrándolos. Según Sebastián, estos sellos crearían una especie de campo de desvío que haría que cualquier persona con intenciones hostiles simplemente perdiera interés en la cabaña o se desorientara si intentaba acercarse demasiado. También preparó una historia convincente para explicar la repentina mejora de su situación económica. Utilizando algunas de las monedas de plata antigua que había encontrado en la caverna, verificadas por los guardianes como libres de propiedades inusuales que pudieran llamar la atención, estableció que había descubierto un pequeño alijo de monedas españolas escondidas bajo el suelo de la cabaña, probablemente por Sebastián años atrás. El sheriff Daniels aceptó la historia sin demasiadas preguntas. Después de todo, Marta había comprado legalmente la propiedad y todo lo que contenía. Sullivan, frustrado por su incapacidad para acercarse a la cabaña sin sufrir repentinos dolores de cabeza y desorientación, efectos del campo de desvío, finalmente abandonó Willow Creek a principios del verano. Antes de irse, sin embargo, envió una carta a sus empleadores en Boston, informando sobre sus sospechas acerca de fenómenos inusuales en la propiedad de Marta Rodríguez y recomendando una investigación más exhaustiva en el futuro. La carta nunca llegó a su destino. Se perdió cuando el carruaje que transportaba el correo fue asaltado por bandidos en el camino a Tucson. Con la amenaza inmediata neutralizada, Marta pudo centrarse en utilizar el conocimiento de los guardianes para beneficiar a su comunidad. Con la guía de Sebastián, refinó sus medicinas, curando enfermedades que antes se consideraban fatales. Estableció un pequeño dispensario en la parte trasera de su cabaña, donde atendía a pacientes no solo de Willow Creek, sino de pueblos vecinos que habían oído hablar de la curandera milagrosa. El Dr. Hayes, inicialmente escéptico, se convirtió en su aliado más cercano cuando Marta salvó a su esposa de una neumonía grave utilizando el elixir plateado. Juntos,
Comenzaron a documentar los efectos de los tratamientos, creando un registro médico que, aunque omitía la verdadera fuente de los remedios, proporcionaba valiosa información sobre su eficacia. A medida que su reputación y prosperidad crecían, Marta amplió su cabaña, construyendo habitaciones adicionales para sus hijos y para recibir pacientes. También compró tierras circundantes, extendiendo su propiedad para incluir la totalidad de la colina donde se encontraban los túneles, asegurando así que nadie pudiera excavar o construir demasiado cerca de los secretos subterráneos. Elena y Lucas florecieron en su nuevo hogar. Con los años, Marta les fue revelando gradualmente partes de la verdad sobre lo que se ocultaba bajo su casa. Cuando Elena cumplió 16 años, en 1860, Marta la llevó por primera vez a los túneles y le presentó a Sebastián y los guardianes. La joven, que había heredado la curiosidad y determinación de su madre, pronto comenzó a estudiar los libros de la biblioteca subterránea y a aprender directamente de los visitantes. Lucas, más pragmático que su hermana, se interesó principalmente en los aspectos prácticos del metal vivo. Bajo la tutela de los guardianes, aprendió a manipularlo para crear estructuras más resistentes, herramientas más eficientes y sistemas de irrigación que permitieron convertir el árido terreno circundante en fértiles campos de cultivo. Los años pasaron y Willow Creek prosperó. La pequeña comunidad que había acogido con recelo a una viuda empobrecida se transformó en un pueblo floreciente, conocido por sus cultivos abundantes, sus habitantes saludables y longevos, y su sorprendente resistencia a las epidemias que ocasionalmente asolaban la región. Marta, que había llegado al pueblo sin nada más que sus 2 hijos y la esperanza de sobrevivir, se convirtió en una de las ciudadanas más respetadas y queridas. A medida que envejecía, su piel comenzó a adquirir un ligero tono plateado, un efecto secundario de su constante contacto con el metal vivo y sus propiedades transformadoras. Los lugareños lo atribuían a una peculiaridad genética o a su exposición a las hierbas medicinales que utilizaba, nunca sospechando la verdadera causa. En 1872, 20 años después de su llegada a la cabaña maldita, Marta recibió una noticia que había estado esperando durante mucho tiempo. Sebastián, cuya conexión con los guardianes se había fortalecido hasta el punto de poder percibir señales que los humanos ordinarios no podían detectar, le informó que una nave de rescate se acercaba a la Tierra. La baliza había cumplido su propósito. El pueblo de los guardianes había escuchado su llamada y venían a buscarlos. La nave llegaría en unos meses, aterrizando en una zona remota del desierto para evitar ser detectada. Sebastián y los guardianes se preparaban para partir, pero antes querían asegurarse de que su legado en la tierra perdurara. En una solemne ceremonia bajo la luz de la luna llena, los guardianes designaron a la familia Rodríguez como custodios oficiales del conocimiento alienígena. Marta, Elena y Lucas recibieron cada uno un medallón de metal vivo, que no solo simbolizaba su estatus como guardianes, sino que también servía como llave para acceder a cámaras ocultas más profundamente en los túneles, donde se almacenaba información aún más avanzada. Vendrán otros, buscando este conocimiento para fines egoístas, advirtió el líder de los guardianes. Algunos ya están en camino, alertados por rumores de curaciones milagrosas y metales extraños. Vuestra tarea será proteger estos secretos, compartiendo solo lo que beneficie a la humanidad sin causar desequilibrios. Cuando vuestro mundo esté preparado, cuando haya evolucionado lo suficiente, podréis revelar toda la verdad. Hasta entonces, sed prudentes. La noche de la partida, Marta y sus hijos, ahora adultos, acompañaron a Sebastián y los guardianes hasta la cima de la colina. Allí
Bajo un cielo estrellado de verano, vieron cómo una luz brillante descendía silenciosamente del cielo, posándose en el valle desértico a unos kilómetros de distancia. No era como las naves que los humanos construirían décadas más tarde. Era algo más orgánico, como una medusa luminiscente que flotara a través del aire nocturno. Sebastián abrazó a Marta por última vez. «No te olvides de lo que has aprendido», le dijo. «El conocimiento es un regalo, pero también una responsabilidad. Úsalo sabiamente. Compártelo con aquellos que lo merezcan. Algún día, cuando vuestra especie esté lista, volveremos. Y entonces, quizás, nuestros mundos podrán encontrarse abiertamente». Con esas palabras, Sebastián y los guardianes se dirigieron hacia la nave, sus cuerpos brillando con un resplandor plateado que iluminaba su camino a través del desierto. Marta, Elena y Lucas los observaron hasta que desaparecieron en el interior de la extraña nave, que luego se elevó silenciosamente hacia las estrellas, desvaneciéndose en la inmensidad del cielo nocturno. Marta vivió hasta los 97 años, una longevidad extraordinaria para su época, otro de los efectos del metal vivo. Cuando finalmente falleció en 1915, su cuerpo no fue enterrado en el cementerio local, sino en una cámara especial en los túneles, preparada según las instrucciones de los guardianes. Allí, su cuerpo se conservaría perfectamente, transformado por décadas de exposición al metal extraterrestre, esperando quizás un despertar futuro cuando los guardianes regresaran. Elena y Lucas continuaron el legado de su madre, utilizando el conocimiento alienígena para ayudar a su comunidad mientras mantenían el secreto de su verdadero origen. Tuvieron sus propias familias, cuyos descendientes permanecieron como custodios de la colina y sus misterios durante generaciones. La historia de Marta Rodríguez y su descubrimiento extraordinario quedó en gran parte olvidada con el paso del tiempo, convertida en una leyenda local que los escépticos desestimaban. La cabaña original fue reemplazada por una casa más moderna en los años 20, luego por una estructura aún más grande en los 60. La entrada al túnel detrás de la chimenea fue cuidadosamente preservada, pero ocultada tras paneles modernos, conocida solo por los descendientes directos de Marta. Ocasionalmente, investigadores o buscadores de tesoros se interesaban por las historias de curaciones milagrosas y luces extrañas en la colina. Pero el campo de desvío, mantenido a lo largo de las décadas por nuevas generaciones de la familia, continuaba protegiendo el secreto. Aquellos que se acercaban demasiado simplemente perdían interés o se desorientaban, alejándose con la sensación de que no había nada digno de investigar en ese lugar. Y así, el mayor secreto de la historia permanece oculto hasta nuestros días, esperando quizás a que la humanidad esté lista para descubrirlo, o a que los guardianes cumplan su promesa de regresar. ¿Quién sabe cuántas otras colinas, cuántas otras cabañas aparentemente ordinarias podrían ocultar maravillas similares bajo sus cimientos? ¿Podría haber un túnel secreto detrás de la chimenea de tu propia casa, esperando a ser descubierto? ¿O quizás las historias de luces extrañas que has escuchado toda tu vida tengan una explicación que va más allá de lo que podemos imaginar? A veces, los mayores misterios no se esconden en lugares remotos o exóticos, sino justo bajo nuestros pies, en los lugares más cotidianos e insospechados. La próxima vez que escuches ruidos extraños tras las paredes de tu casa, o notes un brillo inusual en una roca aparentemente ordinaria, recuerda la historia de Marta Rodríguez y lo que encontró detrás de su chimenea, porque en este vasto universo, la línea entre lo humano y lo no humano, entre lo terrestre y lo extraterrestre, podría ser mucho más delgada de lo que jamás hemos imaginado. Contenido generado por inteligencia artificial.